Hola, muy buenos días, saludos a los telespectadores de Popular Televisión Región de Murcia. Hoy es miércoles 30 de noviembre, hoy toca audiencia con el Papa, audiencia en la que nos exhortará a la fidelidad a Dios a través de la catequesis que nos va a dar. Saludamos especialmente a quienes se encuentran en casa, impedidos por la enfermedad o la ancianidad. A ustedes, que están unidos a Dios a través del sufrimiento, sean bienvenidos. Estamos a punto de comenzar la audiencia con el Papa en el aula Pablo VI y mientras que el Santo Padre se prepara para salir y dirigirse hacia la sede improvisada para la catequesis, les quiero recordar que la semana pasada hablábamos del viaje que el Papa realizó a Benín, a África. En este caso, el Papa dirigió un discurso a los sacerdotes allí en Benín el 19 de noviembre de 2011, un discurso en el que hablaba de la necesidad de que el sacerdote tiene que ser verdadero fermento para la santidad, ¿eh? No puede haber sacerdocio sin santidad ni simple función social. El Santo Padre se dirigía así a los sacerdotes. Queridos sacerdotes, la responsabilidad de promover la paz, la justicia y la reconciliación os incumbe de una manera muy particular. En efecto, por la sagrada ordenación que recibisteis y por los sacramentos que celebráis, estáis llamados a ser hombres de comunión. Ahí vemos aparecer al Santo Padre, esa explosión de júbilo de los asistentes al aula Pablo VI, que agradecen su presencia. Dentro de breves momentos podremos escuchar la catequesis que nos va a dirigir. Seguramente va a cambiar el tema que ha utilizado de aquí atrás, que era la oración en el Antiguo Testamento. Esperamos con atención. Mientras que vemos esas exclamaciones de júbilo, de alegría, por la presencia del Santo Padre, el Vicario de Cristo, quien lleva el timón de la Iglesia en el mundo. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Después del saludo litúrgico nos preparamos para recibir su palabra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Jesucristo pasó toda la noche chiamò a orando sé al i suoi Señor. discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Eligió a 12 y les dio el nombre de apóstoles. Palabra del Señor. De l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Parole du Seigneur.
Estamos escuchando el texto del Evangelio que hoy va a servir al Santo Padre de pie para poder hacer la catequesis. Y mientras que escuchamos la traducción en distintos idiomas, les sigo recordando cómo el Papa dirigió un discurso a los sacerdotes y religiosos y seminaristas en Benín para recordarles, sobre todo, recordarnos a todos nosotros que no puede haber sacerdocio sin santidad. El Santo Padre en Benín, hace muy poquitos días, seguía diciendo: así como el cristal no retiene la luz, sino que la refleja y la devuelve, de igual modo el sacerdote debe dejar transparentar lo que celebra y lo que recibe. Por tanto, os animo a dejar transparentar a Cristo en vuestra vida con una auténtica comunión con el obispo, con una bondad real hacia vuestros hermanos, una profunda solicitud por cada bautizado y una gran atención hacia cada persona. Dejándoos modelar por Cristo, no cambiéis jamás la belleza de vuestro ser sacerdotes por realidades efímeras, a veces malsanas, que la mentalidad contemporánea intenta imponer a todas las culturas. Os exhorto, queridos sacerdotes, a no subestimar la grandeza insondable de la gracia divina depositada en vosotros y que os capacita a vivir al servicio de la paz. Escuchamos el Evangelio ahora. Subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Palabra del Señor. Do Evangelho segundo São Lucas. El Santo Padre seguía diciendo en este discurso, en este mensaje: me dirijo ahora a vosotros, queridos seminaristas, os animo a poneros en la escuela de Cristo para adquirir las virtudes que os ayudarán a vivir el sacerdocio ministerial como el lugar de vuestra santificación. Sin la lógica de la santidad, el ministerio no es más que una simple función social. La calidad de vuestra vida futura depende de la calidad de vuestra relación personal con Dios en Jesucristo, de vuestros sacrificios, de la feliz integración de las exigencias de vuestra formación actual. Ante los retos de la existencia humana, el sacerdote de hoy, como el de mañana, si quiere ser testigo creíble al servicio de la paz, la justicia y la reconciliación, debe ser un hombre humilde y equilibrado, prudente y magnánimo. Después de 60 años de vida sacerdotal, os puedo asegurar, queridos seminaristas, que no lamentaréis haber acumulado durante vuestra formación tesoros intelectuales, espirituales y pastorales. Escuchamos ya la catequesis del Santo Padre. Nelle ultime catechesi abbiamo riflettuto su alcuni esempi di preghiera dell'Antico Testamento. Oggi vorrei iniziare a guardare a Gesù, alla sua preghiera, che attraversa tutta la sua vita come un canale segreto que irriga la existencia. Después de haber reflexionado sobre algunos aspectos de la oración del Antiguo Testamento, hoy se inicia una nueva catequesis en donde se mira a Jesucristo a su oración, que atraviesa toda su vida, como un canal secreto que irriga la existencia, las relaciones y los gestos que lo guía, para el don total de sí, según el proyecto de amor de Dios Padre. Él es el maestro también de nuestra oración. Él es el sustento activo y fraterno de todas nuestras referencias hacia el Padre. A lui vogliamo guardare nelle prossime catechesi. Un momento particolarmente significativo di questo suo cammino è la preghiera che segue il battesimo, a cui si sottopone nel fiume Giordano. L'Evangelista Luca annota che Gesù, dopo aver ricevuto insieme a tutto il popolo il battesimo per mano di Giovanni Battista, entra in preghiera personalissima. El evangelista San Lucas anota que después de haber recibido el Señor a todo el pueblo en el bautismo por mano de Juan el Bautista, entra en una oración personalísima y prolongada. Pone a todo el pueblo a él encomendado en el bautizo, lo pone en la oración. In dialogo col Padre
illumina l'azione che ha compiuto insieme a tanti del suo popolo a causa del Giordano. Pregando, egli dona a questo suo gesto del battesimo un tratto esclusivo e personale. Il Battista aveva rivolto un forte appello a vivere veramente come figli di Abramo, convertendosi al bene e compiendo frutti degni di tale cambiamento. E un gran numero di israeliti si era mosso, come ricorda l'Evangelista Marco, che scrive: accorrevano a Giovanni tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confesando i loro peccati. El Santo Padre relaciona la oración del Hijo de Dios con el bautizo que hemos recibido. Sottoporsi al battesimo doveva segnare una svolta determinante, lasciare una condotta legata al peccato ed iniziare una vita nuova. Nos invita a dejar la conducta ligada al pecado y para iniciar una vida nueva. Entra nella grigia moltitudine dei peccatori che attendono sulla riva del Giordano. Ma come ai primi cristiani, anche in noi sorge la domanda: perché Gesù si sottopone volontariamente a questo battesimo di penitenza e di conversione? Non ha da confessore peccati, non aveva peccati, quindi anche non aveva bisogno di convertirsi. ¿Por qué Jesucristo se somete al bautismo también si él no había cometido pecado? El evangelista Matteo riporta la stupore del Battista che afferma: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. El bautista afirma: soy yo quien tiene que ser bautizado. E la risposta di Gesù: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Jesús responde: déjame hacer esto ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo así muestra su cercanía con parte de su pueblo, siguiendo al Bautista, reconociendo insuficiente la simple consideración de hijo de Abraham, porque quiere cumplir la voluntad de Dios, quiere impregnarse de su comportamiento para dar una respuesta fiel a la alianza ofrecida de Dios a Abraham. Rende visibile la sua solidarietà con coloro che riconoscono i propri peccati, scelgono di pentirsi, di cambiare vita, fa comprendere che essere parte del popolo di Dio vuol dire entrare in una ottica di novità di vita secondo Dio. Es necesario comprender que el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, entra en una nueva óptica de la novedad de vida según Dios. Assumendo sulle sue spalle il peso della colpa dell'intera umanità, adempiendo la volontà del Padre. Raccogliendosi in preghiera, Gesù mostra l'intimo legame con il Padre che ne Después del bautizo, Jesucristo, recogiéndose en la oración, Jesucristo muestra la intimidad que tiene con el Padre que está en los cielos, experimenta su paternidad, se acoge a su belleza y a su amor, y en el coloquio con Él, con Dios Padre, recibe la confirmación de su misión. E alla risurrezione. La voce divina lo definisce il figlio mio l'amato. La voz divina lo define como mi hijo amado, mi amantísimo hijo, el amantísimo hijo que el padre Abraham puso para ser sacrificado. Esto es lo que representa Jesucristo, según el mandamiento de Dios. Ma è anche il figlio unigenito, l'amato, simile a Isacco, che Dio Padre. Jesús es como Isaac, el hijo unigénito, el amado, que Dios Padre ha dado para la salvación del mundo. Gesù vive in profondità la propria figliolanza e l'esperienza della paternità di Dio.
Jesús vive en profundidad la propia filiación y la experiencia de la paternidad de Dios. E che egli fonderà dopo essere stato innalzato sulla croce perché illumini l'opera della Chiesa. Nella preghiera Gesù vive un ininterrotto contatto con il Padre. En la oración Jesús vive un ininterrumpido contacto con el Padre para realizar cada día el fin al que ha sido llamado, el proyecto de amor para todos los hombres. L'esistenza di Gesù vissuta in una famiglia profondamente legata alla tradizione religiosa del popolo di Israele. Lo mostrano i riferimenti che troviamo nei Vangeli, la sua circoncisione, la sua presentazione al Tempio, come pure l'educazione e la formazione a Nazareth nella Santa Casa. Si tratta di circa 30 anni, un tempo lungo di vita nascosta e feriale, anche se con esperienze di partecipazione a momenti di espressione religiosa comunitaria, come i pellegrinaggi a Gerusalemme. Narrandoci l'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, l'Evangelista Luca lascia intravedere come Gesù, che prega dopo il battesimo al Giordano, ha una lunga abitudine di orazione intima con Dio Padre. Jesucristo manifiesta ya desde pequeñito, también cuando con 12 años está en el templo y enseña a los maestros, es el maestro en el templo, enseña que ya contiene un largo hábito de oración íntima con Dios Padre, radicada en la tradición, también en el estilo de su familia, porque la oración es también la oración de la familia, en la experiencia decisiva en toda su vida. Del Padre mío. Por eso cuando María y José le preguntan ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has desaparecido y nos has abandonado? Él responde, Jesús responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo tendría que estar ocupándome de las cosas de mi Padre? Dalla vita nascosta di Nazareth al suo ministero pubblico. L'insegnamento di Gesù sulla preghiera viene certo dal suo modo di pregare, acquisito in famiglia, ma ha la sua origine profonda ed essenziale nel suo essere il figlio di Dio. Jesús nos enseña que su oración viene determinada por el modo de rezar en la familia, pero también por su modo original y profundo de ser hijo de Dios. Gesù, secondo il suo cuore di uomo, ha imparato a pregare da sua madre e dalla tradizione ebraica, ma la sua preghiera scorga da una sorgente più segreta, perché è il Figlio eterno di Dio che nella sua santa umanità rivolge a suo Padre la preghiera filiale perfetta. Nella narrazione evangelica le ambientazioni della preghiera di Gesù si collocano sempre all'incrocio tra l'inserimento nella tradizione del suo popolo e la novità di una relazione personale unica con Dio. Il luogo deserto in cui spesso si ritira, il monte dove sale a pregare, la notte che gli permette la solitudine, richiamano momenti del cammino della rivelazione di Dio nell'Antico Testamento. El desierto, el monte, la noche están reclamando momentos del camino de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, indicando la continuidad de su proyecto salvífico. A la misma vez, hay momentos de particular importancia para Jesús que se encuentran en una realidad distinta, una realidad nueva, fiel plenamente a la voluntad del Padre. Ad entrare in questa storia di salvezza di cui Gesù è il vertice, a rinnovare davanti a Dio la nostra decisione personale di aprirci alla sua volontà
En nuestra oración deberíamos encontrarnos con el Señor para decirle que queremos poner en Él toda nuestra vida. Nuestra oración debe también entrar en esa historia de la salvación de Jesús. Toda nuestra vida en obediencia a su proyecto de amor, al proyecto de amor de Dios, tiene que ser la oración. A trascorrere in preghiera parte della notte. L'Evangelista Marco racconta una di queste notti, dopo la pesante giornata della moltiplicazione dei pani, e scrive: subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsaida, finché non avesse concedato la folla. Quando li ebbe concedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Quando le decisioni si fanno urgenti e complesse, la sua preghiera diventa più prolungata e intensa. Cuando Jesús tiene que tomar decisiones importantes, su oración se hace mucho más larga. La durata notturna della preghiera preparatoria di Gesù. Un ejemplo lo tenemos en la decisión de elegir a los 12 apóstoles, que pasó toda la noche orando a Dios. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12 ai quali diede anche il nome di apostoli. Guardando alla preghiera di Gesù deve sorgere in noi una domanda: come preghiamo io? Mirando a la oración de Jesús, nos tenemos que preguntar, ¿cómo rezo yo? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración con Dios? ¿Se hace hoy una suficiente educación a la formación de la oración en la familia? Nell'esortazione apostolica Verbum Domini ho parlato dell'importanza della lettura orante della Sacra Scrittura. En la exhortación apostólica Verbum Domini he hablado de la importancia de la lectura orante de la Sagrada Escritura. Ho posto un accento particolare sulla forma specifica della lectio divina. Poniendo un acento particular en la forma específica de la lección divina. Escuchar, meditar. Que si impara praticandola con costanza. Es un arte que hay que practicar con constancia. Che chiede tuttavia di essere accolto. È opera di Dio, ma esige impegno e continuità da parte nostra. Soprattutto la continuità e la costanza sono importanti. Proprio l'esperienza esemplare di Gesù mostra che la sua preghiera, animata dalla paternità di Dio e dalla comunione dello Spirito, si è approfondita in un prolungato e fedele esercizio fino al giardino degli ulivi e alla croce. Oggi i cristiani sono chiamati a essere testimoni di preghiera proprio perché il nostro mondo è chiuso. Todos los cristianos somos llamados a dar testimonio de oración, porque nuestro mundo está necesitado de un horizonte divino y de la esperanza que lleva al encuentro con Dios. Attraverso la nostra preghiera fedele e costante possiamo aprire finestre verso il cielo di Dio. Anzi, nel percorrere la via della preghiera senza riguardo umano possiamo aiutare altri a percorrerla. Que ayudemos también a otros a recorrer este camino de la oración. Caminando se hace camino. Cari fratelli e sorelle, educhiamoci ad un rapporto con Dio intenso, ad una preghiera che non sia saltuaria, ma costante, piena di fiducia. Somos exhortados a hacer una oración constante, plena de fe, capaz de iluminar toda nuestra vida, como nos enseña Jesús. Che ci stanno vicino, a coloro che incontriamo sulla nostra strada, la gioia dell'incontro con il Signore, luce per la nostra esistenza. Grazie.
Se lo pedimos al Señor, a Él, para poder comunicarnos con su persona que está cerca, con su encuentro, para encontrar la alegría del encuentro con el Señor, que es luz para la existencia. Les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, Bueno, toda la catequesis del Santo Padre ha girado en torno a la oración cristiana, la oración que tiene al Señor, a Jesucristo, su máximo exponente o el mayor de los modelos posibles. Y nos viene muy bien, ¿verdad? Porque estamos en tiempo de Adviento, donde se nos pide que hagamos un proceso de conversión más potente, más concienzuda. Y dentro de este proceso de conversión, sin duda alguna, se tiene que encontrar el esfuerzo por hacer una oración más profunda, más constante, como nos pedía el Santo Padre, una oración más auténtica, de tal modo que podamos llegar a un encuentro gozoso con Dios que nos viene, que se va a hacer cercano, que ya se hace cercano porque se ha encarnado y está a punto de nacer en el tiempo de Navidad. El Santo Padre también nos indicaba la importancia de aprender la oración en familia en la exhortación apostólica Familiaris Consortio de Juan Pablo II. Se nos hablaba también de que la familia debe de ser maestra de oración. Decía Juan Pablo II en este sentido: en virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con Él. Sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento del matrimonio, importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y a adorar a Dios y amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. El Santo Padre nos ha hecho una pregunta en la catequesis: ¿cómo es nuestra oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Dedicamos a hablar con Dios, a manifestarle nuestra intención de poner nuestra vida en sus manos, a pedirle, a suplicarle por nuestras necesidades? ¿Y cómo es la oración en familia? Juan Pablo II, en la exhortación Familiaris Consortio, sigue diciendo: elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres. Solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Escuchemos de nuevo la llamada que Pablo VI ha dirigido a las madres y a los padres. Madres, ¿enseñáis a vuestros niños las oraciones del cristiano? ¿Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad? Confesión, comunión, confirmación. ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre? ¿A invocar la ayuda de la Virgen y de los santos? ¿Rezáis el rosario en familia? ¿Y vosotros, padres, sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la comunidad doméstica al menos una vez? Vuestro ejemplo en la rectitud del pensamiento y de la acción, apoyado por alguna oración común, vale una lección de vida. Vale un acto de culto de un mérito singular. Lleváis de este modo la paz al interior de los muros domésticos. Pax huic domui. Recordad, así edificáis la familia. Este texto pertenece a la exhortación apostólica Familiaris Consortio de Juan Pablo II, que, como bien sabemos, fue un papa muy preocupado por la familia y por la vida. Pues ahí queda este consejo y ahí nos queda en el oído, ¿verdad?, en el corazón. ¿Cómo rezamos? ¿Cómo enseñamos a rezar a nuestros hijos en la familia? En función de cómo eduquemos a los hijos,
en la fe y en el amor a Dios, de este modo crecerán y de este modo también la sociedad podrá disponer de unas personas que hagan de esta sociedad un lugar realmente habitable. En este sentido, también les tengo que decir que gracias a Dios podemos contar en nuestra diócesis con ejemplos de oración, con ejemplos de esfuerzo por hacer que el Señor pueda ser encontrado por medio de estas oraciones. Por ejemplo, les voy a dar algunas informaciones sobre actividades que se van a producir en la diócesis de aquí durante esta semana y la semana próxima, ¿verdad? Por ejemplo, mañana jueves 1 de diciembre el Seminario Mayor va a abrir sus puertas para todos aquellos que quieran rezar junto a esta comunidad por las vocaciones al sacerdocio. Será en una vigilia de oración ante el Santísimo que tendrá lugar a las 9 de la noche. Ahí tenemos en pantalla a unos sacerdotes que están también en la audiencia. Tenemos que rezar por los sacerdotes. Si Dios quiere y no pasa nada, el próximo sábado, día 3, tendremos el gran gozo en nuestra diócesis de contar con 3 nuevos diáconos que van a recibir estas sagradas órdenes en la iglesia de San Andrés. El próximo 3 de diciembre a las 11 de la mañana tendrá lugar esta ordenación de estos 3 nuevos diáconos por el obispo de la diócesis de Cartagena en la parroquia de San Andrés, aquí en la capital murciana. El pasado viernes 25 de noviembre estos 3 seminaristas recibirán la ordenación de diáconos en la parroquia de San Andrés, firmaron en la celebración eucarística del seminario los documentos previos a dicha ordenación: la profesión de fe, la declaración sobre la aceptación libre de las obligaciones del celibato y el juramento de servicio a la diócesis de Cartagena. En su homilía, el rector del seminario San Fulgencio, don Sebastián Chico, después de haber manifestado la gratitud a Dios por el don que van a recibir, les alentó a ser verdaderos instrumentos de Cristo a favor de su Iglesia, fieles al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Estos diáconos próximos diáconos se llaman Pedro García León de Lobosillo, Juan María Moreno Belda de Cieza y Francisco Parra Moreno de Lorca. Ya tienen ustedes razones más que suficientes para poner en práctica la catequesis del Papa, para orar intensamente por estos que van a recibir las sagradas órdenes. El próximo viernes 2 de diciembre habrá ejercicios espirituales para jóvenes mayores de 18 años dirigidos por don Joaquín Ferrando, párroco de Sagrado Corazón de Cartagena. Será en la Casa de Ejercicio Esclavas de Cristo Rey de Guadalupe. También el sábado a las 6:30 de la tarde habrá formación de nuevo catecismo para jóvenes, el Youcat, que tendrá lugar en la Iglesia de la Caridad de Cartagena. Que no se olvide también que el martes próximo, día 6 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, el obispo de la diócesis de Cartagena va a presidir una misa en la parroquia de San Nicolás de la capital murciana. A las 5:30 de la tarde tendrá lugar la toma de posesión de los nuevos canónigos por los cuales también rezamos. Y el miércoles próximo, día 7 de diciembre, víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, a las 9 de la noche todos están invitados porque tendrá lugar la tradicional vigilia con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la capital murciana. Todos quedan invitados a asistir o por lo menos a unirse en la oración. Como pueden darse cuenta y comprender, tenemos más que razones para dar gracias a Dios y rezar, para orar, para poner en práctica lo que el Papa nos ha sugerido hoy sobre la oración. Somos hijos de Dios, estamos bautizados, hemos sido transformados, ganados por el Señor para la vida eterna. Somos sus hijos y en ese sentido no podemos dejar de rezar. Necesitamos la oración como el centro, como la esencia de nuestra vida. Sin oración nuestra alma sería como una planta, mal regada o poco regada. Acabaría muriendo, deshidratándose. Necesitamos rezar, orar. En este sentido,
También les quiero invitar a que puedan participar de los conciertos programados en la Catedral de Murcia con motivo del Adviento, tiempo que, como decíamos, es de especial lucha y esfuerzo por la oración. Los próximos conciertos que el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral ha organizado para Adviento van a producirse los días 2, 9 y 16 de diciembre a las 20:15, a las 8:15 de la tarde-noche. Además, también tienen más razones para rezar. La Delegación de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida de la Vicaría de Cartagena organizó la campaña 40 días por la vida. 40 días por la vida. Todos somos conscientes de que la vida del ser humano, que es el activo más importante de la sociedad, muchas veces está en peligro, mal considerada, se le ningunea su dignidad. Pues se tienen más que razones para poder rezar también por la vida. 40 días por la vida. Si desean más información y horario de la adoración de esas parroquias, pueden acudir como siempre a la página web de la Diócesis de Cartagena, www.diocesidecartagena.org, www.diocesidecartagena.org. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. También les quiero recordar que pueden y deben ver este programa que se emite desde Popular Televisión Región de Murcia, Haciendo Iglesia. Se emite todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, y en este caso hoy podrán disfrutar de la siguiente información. Si pueden y deben ver este programa tan impresionante, tan magnífico, que nos acerca a la realidad de la Iglesia diocesana. Hoy celebraremos la segunda semana de Adviento y les explicaremos con la ayuda de don Fernando Colomer el significado teológico de los signos de este tiempo litúrgico. Además, repasaremos la intensa agenda del Papa Benedicto XVI durante esta semana. Una semana en la que se ha recibido una visita de los obispos de Estados Unidos. Ha recibido al primer ministro del Líbano y ha tenido diferentes encuentros. Ha pronunciado discursos en favor de la protección de la vida o del respeto a la naturaleza. Nos iremos a la misa con Pascual y Gloria en el municipio de San Javier. Allí le mostraremos cómo se vive la fe en esta comunidad de la costa murciana. Además, el obispo de la Diócesis de Cartagena nos va a acercar su mensaje semanal para profundizar en el sentido del Adviento. Como cada semana, repasaremos las noticias más importantes de la Iglesia de Cartagena, en la que ha habido actos muy interesantes. Bendición por parte del obispo a madre gestante o la celebración del Día de la Medalla Milagrosa. También celebraremos el 25 aniversario de la Casa Sacerdotal, por la que han pasado tantísimos sacerdotes de nuestra diócesis. Conoceremos el problema del hambre en el cuenco de África y más cosas que podrán ver, como digo, esta noche a las 10 de la noche, al finalizar los deportes en Popular Televisión Región de Murcia. Beten ist einerseits ein Geschenk von Gott her, aber auch eine Kunst, die man lernen muss. Wir wollen auch in den folgenden Wochen uns darum mühen, sie tiefer zu erlernen und damit der Welt wieder den Himmel näher zu bringen. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Auch wir sind als Kinder Gottes, wie ich sagte, gerufen, durch das Gebet in die vertrauensvolle Beziehung zu Gott, unserem Vater, zu treten. Seine Liebe schenkt uns die wahre Freude. Lo recordaba Juan Pablo II, de la familia Luis Consorcio. No hay que olvidar nunca que la oración es parte constitutiva y esencial de la vida cristiana, considerada en su integridad y profundidad. Más aún, pertenece a nuestra humanidad.
y es la primera expresión de la verdad interior del hombre. Ahora escuchamos el saludo en castellano para todos los presentes y todos los que están viendo la retransmisión en lengua española. Que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De Bolivia, alumnos, profesores y padres de familia del Colegio Madre Vicenta Uboldi de Santa Cruz de la Sierra. De Guatemala, un grupo de peregrinos. De Chile, alumnos y profesores de la Escuela Italiana de Valparaíso. De Argentina, miembros del Instituto Hermanos Discípulos de Jesús y de San Juan Bautista. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los aquí presentes la bendición apostólica, que hace extensiva complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre algunos ejemplos de oración en el Antiguo Testamento, quiero hoy hablar sobre la oración en la vida de Jesús. Esta, como un canal secreto, irriga su vida, su existencia, sus relaciones, sus gestos, y lo guía según el proyecto del amor del Padre. Jesús solía orar habitual e íntimamente. Su enseñanza sobre la oración proviene del modo de orar aprendido en familia y de la experiencia vivida allí, pero sobre todo de su convicción profunda y esencial de ser el Hijo de Dios y de su relación única con el Padre. A ejemplo de Jesús, estamos llamados a renovar nuestra decisión personal para abrirnos a la voluntad del Señor, suplicando la fuerza de conformar nuestra voluntad a la sua, en obediencia a su proyecto de amor sobre cada uno de nosotros. Contemplando la oración de Jesús, surge la pregunta, ¿cómo oramos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la relación con Dios? ¿Se educa y se forma suficiente a la oración? La oración es un don, es obra de Dios, pero exige empeño y continuidad. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a una relación intensa con Dios, cultivando una oración constante, llena de confianza, capaz de iluminar la vida, para así comunicar a todos la alegría del encuentro con el Señor. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiencia testemunham a vossa santidade, sentimentos de El Santo gratidão e Padre, afeto filial. en este resumen de la catequesis, nos ha dicho, después de haber reflexionado sobre algunos ejemplos de la oración en el Antiguo Testamento, quiero hoy hablar sobre la oración en la vida de Jesús. Esta, como un canal secreto, irriga su vida, su existencia, sus relaciones, sus gestos, y lo guía según el proyecto del amor del Padre. Jesús solía orar habitual e íntimamente. Su enseñanza sobre la oración proviene del modo de orar aprendido en familia y de la experiencia vivida allí, pero sobre todo de su convicción profunda y esencial de ser el Hijo de Dios y de su relación única con el Padre. En ese sentido, recordábamos las palabras de Juan Pablo II, que decía: no hay que olvidar nunca que la oración es parte constitutiva y esencial de la vida cristiana, considerada en su integridad y profundidad. Más aún, pertenece a nuestra misma humanidad y es la primera expresión de la verdad interior del hombre, la primera condición de la autenticidad, de la auténtica libertad del espíritu. Por ello, la plegaria no es una evasión que desvía del compromiso cotidiano, sino que constituye el empuje más fuerte para que la familia cristiana asuma y ponga en práctica plenamente sus responsabilidades como célula primera y fundamental de la sociedad humana. En este sentido, la efectiva participación en la vida y misión de la Iglesia en el mundo es proporcional a la fidelidad e intensidad de la oración con la que la familia cristiana se una a la vid fecunda que es Cristo. De la unión vital con Cristo, alimentada por la liturgia, de la ofrenda de sí mismo y de la oración, deriva también la fecundidad de la familia cristiana en su servicio específico de la promoción humana, que no puede menos de llevar a la transformación del mundo. Les voy a dar otro motivo más para rezar intensamente, y es que se ha formado un nuevo equipo diocesano de pastoral vocacional. La diócesis de Cartagena ya cuenta con un equipo sacerdotal de pastoral vocacional. En él están representadas todas las zonas y realidades de esta iglesia de Cartagena. Una iniciativa que ha surgido del Seminario Diocesano de San Fulgencio, responsable de la pastoral vocacional diocesana, y al que han asistido un grupo de sacerdotes. El encuentro para formar este nuevo equipo tuvo lugar en la sede del seminario el pasado 18 de noviembre. Entre los objetivos propuestos en esta reunión destaca la importancia de sensibilizar a los párrocos, a las familias, a los jóvenes, a los agentes de pastoral y profesores de religión sobre esta realidad tan necesaria para la vida de la Iglesia. Para ello, el nuevo equipo vocacional potenciará diversas actividades en la diócesis, con el fin de promover y ayudar a descubrir las vocaciones específicas que surgen en medio de esta iglesia particular. De todas las que se han propuesto, la primera se iniciará a partir del 1 de diciembre, donde el Seminario Mayor abrirá sus puertas para todos aquellos que quieran rezar junto a esta comunidad por la vocación del sacerdocio. Se trata de una vigilia de oración ante el Santísimo que tendrá lugar normalmente los primeros jueves de mes a las 9 de la noche. En la actualidad, el Seminario de San Fulgencio está compuesto por 29 seminaristas del mayor, 14 del introductorio y 24 del menor. A través del dinamismo, la alegría y la creatividad, este equipo sacerdotal se ha propuesto incentivar a los jóvenes para que éstos puedan discernir y responder con valentía a la llamada de Jesucristo. No podemos olvidar tampoco orar, rezar por las vocaciones a la vida consagrada. Las religiosas siervas de Jesús de la Caridad de Murcia han celebrado el 125 aniversario. Estas religiosas siervas de Jesús de la Caridad celebraron el pasado día 26 de noviembre el 5 aniversario de su presencia en Murcia y el centenario de la muerte de su fundadora, Santa María Josefa del Corazón de Jesús. El señor obispo presidirá una Eucaristía en la parroquia de San Francisco, de San Francisco Javier, en San Antón,
y así se celebra el 125 aniversario de la presencia de estas religiosas en Murcia. Tenemos que rezar firmemente, fuertemente por la presencia de la vida consagrada en nuestra diócesis. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejszą katechezą Ojciec Święty rozpoczął nowy rozdział rozważań o modlitwie. Escuchamos ahora el saludo en polaco a todos los asistentes y a todos los televidentes que están viendo la audiencia desde sus casas. Recordamos cómo el Santo Padre, en el saludo que nos ha dejado en el castellano, saludando a los peregrinos de lengua española, sobre todo a los grupos que están ahí en el aula Pablo VI de España, Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, México y a otros países latinoamericanos, nos ha invitado a todos a una relación intensa con Dios, cultivando una oración constante, llena de confianza, capaz de iluminar la vida, para así comunicar a todos la alegría del encuentro con el Señor. Aby ukazać swą solidarność z tymi, którzy uznają swój grzech, żałują i pragną zmienić swoje życie. Modląc się w tym momencie, Jezus wewnętrznie jednoczy się z Ojcem, który jest w niebie, doświadcza Jego ojcowstwa i otrzymuje potwierdzenie swej misji. En el texto del Evangelio del pasado domingo, primer domingo de Adviento, el Señor nos interpelaba, nos exhortaba a vigilar. Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo llegará el día y la hora. Esta vigilancia evidentemente se tiene que manifestar en un trato más asiduo con el Señor, en un deseo de estar más atento a la voluntad de Dios que a nuestras cosas, porque solamente Él es el Salvador, el Mesías, el Señor, el que tiene que venir, el que tiene que darnos la salvación, la vida eterna. Vigilad significa orad profundamente, depositad vuestra confianza en aquel que nos puede solucionar la vida. En el Evangelio del próximo domingo, el Señor también nos va a alentar a preparar el camino al Señor. Estamos en tiempo de conversión. El tiempo de Adviento es tiempo para la conversión, tiempo para la preparación, para la esperanza, pero tenemos que preparar el alma, haciendo gestos de conversión para que el alma sea a modo de cuna que recibe al Señor en el alma, un alma verdaderamente fuerte y limpia. Bueno, pues evidentemente parte de este proceso de conversión y de preparación consiste en arreciar en la vida de oración, en la vida de intimidad con el Señor. Nos ha recordado el Santo Padre que Jesucristo es el modelo y Él, para tomar decisiones importantes en su vida, realizaba oraciones prolongadas y largas, hablando con Dios Padre, con su Padre, al que le confiaba todo, como por ejemplo a la hora de elegir a los apóstoles. Pues esta tiene que ser nuestra vida, este tiene que ser el ejemplo que tenemos que seguir. También nosotros, como hijos de Dios, como cristianos bautizados, hemos recibido el bautizo, hemos sido convertidos en hijos de Dios, hemos sido asumidos por su salvación. Necesitamos, como el que necesita agua para sobrevivir, necesitamos dedicar tiempo cotidiano a la oración. Oración mental, la oración serena, sosegada, tranquila, pero también convertir cualquier momento y circunstancia de nuestra vida en el día a día cotidiano en momentos de tratar al Señor, en la oración constante. Cualquier circunstancia se puede convertir en tiempo para hablar con el Señor y para pedirle cosas, sobre todo para dirigir hacia Él nuestras acciones bien acabadas, bien hechas. El trabajo bien hecho también se puede convertir en trato con el Señor y en oración, y esto nos reportará, por supuesto, gozo, paz y alegría en el alma, porque nos da la presencia del Señor que viene al encuentro de los más necesitados.
E ancora un breve saludo in slovacco. Saluda a los presentes en lengua eslovaca. También quiero recordar que el Consejo Pontificio para la Familia está reunido ahora en Roma, precisamente ahí con el Santo Padre, y lo está precisamente para tratar sobre el problema de la familia cristiana, que tal vez está perdiendo sus raíces y el sentido de sus orígenes cristianos, sus raíces cristianas, enraizados en Jesucristo, en el Señor, enraizados en la vida de fe. Vamos a rezar también, elevamos nuestra oración, nuestra plegaria por las familias de todo el mundo y para que las conclusiones del Consejo Pontificio para la Familia sean realmente una bendición para todo el mundo, para la familia de todo el mundo. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti gruppi di fedeli delle parrocchie Gesù, Maria e Giuseppe in Canosa di Puglia, Santi Eustachio e Antonio Abate in Montoro Superiore, San Francesco di Paola in Scafati, Delegazione del Comune di Cervia, ufficiali e militari del reparto operativo Genio Infrastrutture di Roma, ufficiali e militari del raggruppamento Unità Addestrative dell'Esercito di Capua, Associazione Alberto Sordi di Roma, Associazione Ute Carpe Die di Bittetto, Federazione Italiana Panificatori Pasticceri, Fondazione Santa Lucia di Roma, Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, Gruppo della Croce Rossa della Puglia, Si hoy podemos contar con Benedicto XVI, es sin duda alguna por la fuerza que le da la oración. El Santo Padre ya tiene sus años, pero ahí está, dando el callo, como se suele decir, y no sobre todo por la fuerza física que pueda tener ahora, sino sobre todo porque está alentado por ese trato íntimo, esa confidencia que tiene constante con el Señor, que le mantiene, que le sostiene, que le renueva las fuerzas. Realmente, bien entendido, la oración es el único remedio contra tantísimos males que hoy están azotando a nuestra sociedad y a nuestras vidas, como pueden ser el estrés, como puede ser la vida excesivamente ajetreada, demasiado activista, que no nos deja saborear las experiencias de cada día. Y este estrés, esta vida activista, este activismo exagerado que tenemos como consecuencia de que no somos capaces de detenernos a contemplar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, a hablar con Él, a meditar con Él, a reflexionar con el Señor, a poner en sus manos nuestra vida. Como digo, este estrés luego lleva a otros males terribles para todos nosotros. Por ejemplo, seguramente puede llevar más fácilmente a la ruptura de la armonía en la familia, en última instancia, pues al divorcio,
que es una decisión terrible para toda la familia, para los esposos y para los hijos. Puede llegar a la falta de identidad, de sentido en la vida, porque acabamos perdiéndonos en esa marabunta de actividades que hacemos. Realmente la oración, bien entendida, es sin duda alguna el remedio más importante para que no caigamos en este tipo de situaciones tan terribles que destrozan al ser humano por dentro, para que nos podamos encontrar a nosotros mismos y tener paz profunda, la paz que viene con ese diálogo y ese encuentro tan intenso, tan íntimo con Dios Padre, que nos dice en el Evangelio: venid a mí los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. O que nos dice también: al que llama se le va a abrir, ¿verdad? Al que pide se le da. Bueno, pues estas son las palabras del Señor, y el Señor no nos puede engañar. Nos está invitando a darnos cuenta, fundamentalmente, de dónde está nuestra identidad, qué somos realmente, antes que ser ciudadanos o ser personas que viven en la sociedad y que dependemos de todas las, no sé, si estas estructuras sociales que nos llevan y que nos obligan, ¿verdad? Antes que eso, somos personas y somos hijos de Dios. Y es en Él donde bebemos y donde encontramos la razón de nuestro ser y de nuestra existencia. Por eso es tan importante el que dediquemos tiempo todos los días a rezar, a hablar con el Señor, a no perder la cabeza, a no perder el alma ni el sentido de la vida. Gruppi di fedeli da Calimera, Montecelio, San Gregorio di Sassola e Deliceto. Gruppo di giudici tributari. Sono inoltre presenti alcune coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Cuando acabe este encuentro se cantará la oración del Padre Nuestro en el latín. Terminato il canto, y terminado el canto, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, que se hace extensible a todas las personas, sobre todo a los niños y a los enfermos. Que ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Es evidente que en el aula Pablo VI, esa nave inmensa que estamos viendo en televisión, la inmensa mayoría de los que están ahí en la audiencia son italianos, ¿eh? Y así se manifiesta con su grito y con su exaltación cuando el Papa los ha saludado. Antes de acabar con la retransmisión, les quiero recordar que hoy podrán ver en el programa Haciendo Iglesia de Popular Televisión Región de Murcia, podrán asistir a la siguiente información, a la siguiente noticia que se les va a dar, que son las siguientes. Vamos a celebrar, como decía antes, la segunda semana de Adviento y se le va a explicar con la ayuda de don Fernando Colomer el significado teológico de los signos de este tiempo litúrgico. También repasaremos la intensa agenda del Papa Benedicto XVI durante esta semana, una semana en la que se ha recibido una visita de los obispos de Estados Unidos. Ha recibido al primer ministro del Líbano y ha tenido diferentes encuentros. Ha pronunciado discursos en favor de la protección de la vida o del respeto a la naturaleza. Además, también nos iremos a misa con Pascual y Gloria en el municipio de San Javier. Allí les mostraremos cómo se vive la fe en esta comunidad de la costa murciana.
Además, nuestro obispo diocesano, don José Manuel Lorca, nos acercará su mensaje semanal para profundizar en el sentido del Adviento. Y como cada semana, repasaremos las noticias más importantes de la Iglesia de Cartagena, en la que ha habido actos muy interesantes como la bendición por parte del obispo a madres gestantes o la celebración del Día de la Medalla Milagrosa. También celebraremos el 25 aniversario de la Casa Sacerdotal, por la que han pasado tantísimos sacerdotes de nuestra diócesis. Conoceremos el problema del hambre en el Cuerno de África, por el que tan interesado está el Santo Padre, que está en Benín, en África, hace poco tiempo. Y además también les informaré de más cosas esta noche a partir de las 10 de la noche en Popular Televisión, Región de Murcia. Rezamos con el Papa el Padre Nuestro en latín. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Acabada la audiencia con el Santo Padre en este miércoles, en este día de hoy, 30 de noviembre, día de San Andrés. Muchas felicidades a todos los andreses. Les vamos a dejar a continuación con la Santa Misa. No se marchen, continúen con nosotros en Popular Televisión, Región de Murcia. Que pasen un día muy hermoso y hasta la semana que viene.